¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 20:10, las 8:10 de la tarde, la última fase de esta redacción abierta de Intereconomía. No saben ustedes quién va a presentar esta parte, si Xavier Urcajo o un servidor. Podríamos presentar los dos, porque Xavier tiene mucha más experiencia que yo, pero vamos. Yo te dejo los trastos. Me dejas, esta vez me dejas. Esta vez estás a esta parte. Yo respondo. Que es mucho más cómodo responder que preguntar. ¿A que sí, eh? Hombre, ¿dónde va a parar? Ya, si te Aparte cambias tan de rictus. que usted ya lleva aquí 2 horitas y 10 minutos, ¿no? No sabe usted cómo Téngalo me acuerdo. en cuenta, téngalo en cómo cuenta. me acuerdo de lo que decía, de lo agotador que es el directo. Sí, espérese que ahora llega el buen tiempo. Lo que para los de fuera es el buen tiempo, para usted va a ser la sauna, más sauna de todas las saunas. Pero bueno, esto no se sigo cuenta. teniendo que venir con chaqueta, ¿no? Claro, va a ser hombre, obligatorio, ¿no? Hombre, no, esto va con el presentador. El presentador sale de casa, duerme con chaqueta y sale de casa con chaqueta. Y me quita la corbata. ¿Me ha visto usted alguna vez a mí sin chaqueta? Nunca. Bueno, lo conocen mucho más que a mí. Xavier Urcajo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué Buenas tal? tardes, gracias. Xavier Urcajo, en fin, periodista de esta casa, ahora mismo presenta todos los sábados por la noche. No vean ustedes otros canales y otras sextas noches. Vean el especial informativo de Intereconomía, presentado por Xavier Urcajo. A las 10 de la noche, los sábados. 22 horas y además no es un programa, es un programa que aborda un solo asunto, pero en profundidad, con en fin, analistas, invitados, tertulianos muy interesantes, ya saben, todos los sábados a las 10 de la noche. No es el motivo, este programa, el especial informativo de Xavier Urcajo, por el que está aquí. El motivo es este, Talvisota. Lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 pueda verlo, porque se trata de la última novela. Digo la última porque no es la única novela que ha escrito Xavier Urcajo. Hacía muchos años que no escribía novela. Él es un autor de ensayos sobre todo relacionados con los dineros y con el clan Pujol. Ya saben ustedes que él es catalán, él sabe mucho y le interesa mucho la economía y es sobre lo que ha versado sus últimos ensayos. Esto no es un libro ensayístico, pero tampoco es una novela estrictamente ficción. Tiene y está basado en hechos reales. Talvisota, ven ese dibujo tan precioso, esa pintura, Xavier Urcajo, obviamente, con un carro de combate detrás. Esta es una pintura que supongo que habrán adivinado ya quién es el autor. Es también otro catalán y perfectamente español, que es Augusto Ferrer Dalmau. Exiliado como un servidor. Los dos catalanes residentes en Madrid. Bueno, Talvisota es un thriller. Si fuera una película la podríamos catalogar como thriller, y es en fin, una novela cuyo protagonista es un español que responde al nombre de Jerónimo Espinosa, pero es un español que se recorre varias veces el continente en busca de cobrarse una venganza. Cuéntanos un poco, Xavier, cuál es la tesis, la historia. He dicho bien, este Jerónimo Espinosa es el protagonista. Es un personaje al que yo conocí vivo y que en buena medida su biografía está narrada en la novela, aunque hay algún capítulo pues ficcionado de cómo debió ser y que no me llegó a contar cómo fue, ¿no? Pero en cualquier caso era un hombre que se acercó a la ideología de moda en la Europa de los años finales de los 20 y los 30, que era la Unión Soviética, atraído pues porque es el país de los trabajadores, el país de los soviets, y esto cuando tú eres malagueño y trabajas en un taller metalúrgico, pues te puede llegar a traer, hombre, pues preguntar y tal. La casualidad hace que entronque con un espía que Stalin ya tenía en Málaga, como ya había espías de Stalin en Barcelona o en Madrid o en Alicante, o sobre todo en los puertos, en casi todos, la marina mercante, los que traían nafta y petróleo a España, dejaban algunos marineros que supuestamente venían a aprender español, a conocer la República Española, y en realidad lo que venían era contactar con el PC, a llevarse gente del PC a la Academia Frunzel, a Moscú, a que aprendieran técnicas de guerra. Eso ocurrió, por ejemplo, con Enrique Lister. Estamos hablando de los años 30, antes de la guerra. Antes de la guerra. O sea, ya había aquí soviéticos estableciendo contactos. Conspirando para que España fuera una república bolchevique. Es el caso de la persona que arruina la vida de Jerónimo Espinosa, que vive en Málaga, agazapado, supuestamente aprendiendo español, de juergas y coqueteando con un diputado comunista, con los líderes sindicales
en las tabernas, en las tertulias, ese tipo de cosas. Hasta que estalla la guerra civil, los ejércitos de Franco asedian Málaga y cae Málaga, y bueno, ahí se produce la famosa desbandada de la gente que vivía en Málaga huyendo hacia Almería, ¿no? Bueno, en ese interín a nuestro personaje le roban la vida y se la destruyen, y averigua que ha sido ese agente de Stalin, que por cierto resulta ser un tipo que había colaborado con Stalin en las primeras actividades de Stalin antes de llegar a ser el número 1 de la Unión Soviética. Y esas actividades son idénticas a las de Al Capone en Chicago en los años 20. Robaba bancos, falsificaba monedas, tenía antros de prostitución, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de ofrecer protección, todo ese tipo de cosas es a lo que se dedicaba Stalin y a lo que se dedicaba nuestro ruso en Málaga, que es el que destruye la vida del protagonista. La guerra civil termina. Pero cuando hablas de destruye la vida del protagonista, ¿qué le hace a Jerónimo? Bueno, no voy a revelarlo todo, pero digamos que mata a su novia con la que está a punto de casarse y a la hermana de la novia, en un episodio verdaderamente cruel y malvado, ¿no? El andaluz, como buen andaluz, decide, mira, ahí veis cómo, por ejemplo, el campesino, que es el de la barba y la barriga, y todos saludan con el puño como si fueran, bueno, incluso en el uniforme se incorporó la estrella, se incorporó la hoz y el martillo, y luego, pues, claro, Stalin iba mandando los técnicos, los tanques, los medios, y lo peor de las personas que tenía a su disposición en Rusia. Ese es un documento original que se narra en el libro, según el cual los republicanos se quejan de que los agentes comunistas les disparan por la espalda si son trotskistas, si son anarquistas, si son lo que no sea la estricta observancia casi fanática de lo que inspira el régimen moscovita, el régimen del Kremlin, ¿no? Cualquier desviacionismo, sea de Andreunin o sea de quien queráis, anarquistas, tal, en el frente se resuelve con un tiro en la espalda, ¿no? Entonces hay un líder republicano en Asturias que escribe al comandante en jefe denunciando, por muy comunistas que sean, por muy agentes del Kremlin que sean, como yo los pillé, los voy a escarmentar, porque no hemos venido aquí a que nos disparen por la espalda a los nuestros. Se queja del aporte comunista. Nuestro hombre se especializa, pasa por las batallas de Belchite, de Teruel, en fin, del frente del Ebro, por algunos de los grandes escenarios bélicos en España. La guerra española termina y entonces, para huir de las tropas de Franco, para no sufrir represalia, se enrola en la Legión extranjera francesa, y cuando Finlandia, que era un país chiquitito de apenas 3 millones de habitantes, es invadido por una fuerza del Ejército Rojo de 500.000 soldados con todo tipo de armamento, en fin, una potencia que ya lo era, con más de 100 millones de habitantes, la Unión Soviética invade un pequeño vecino pacífico de granjeros y campesinos, pues lo que sucede es que nadie lo esperaba, pero hay una explosión de los finlandeses en la defensa de su patria, a la que acude nuestro protagonista. ¿Tenía ejército Finlandia o tenía un ejército muy pequeñito, ¿no? Los finlandeses. Muy pequeño, bueno, el propio de un país de 3 millones de habitantes, más voluntarios, porque como ocurre en la Guerra Civil Española, pues hay voluntarios de otros países, suecos, norteamericanos, alemanes, que acuden a ayudar a los, en esa desproporcionada comparación bélica del ejército finlandés y los 500.000 hombres de Stalin, que luego fueron reforzados con otros 400.000 y tal, y al final esa resistencia titánica libró a Finlandia. Nadie se atrevió a participar, nadie de las potencias occidentales. Pasó un poco como en la Guerra Civil Española. Francia y Inglaterra decidieron intervenir, pero no se atrevieron a hacerlo. En ese interín nuestro personaje pierde los nervios, abandona la Legión extranjera francesa y se va como puede a Finlandia y se enrola en ese ejército finlandés. Es decir, desde Francia va cruzando Europa hasta el norte. Eso es. ¿Ha salido previamente de España una vez haya perdido su bando? De Argelia. En Argelia recibe instrucción militar, no la necesita porque sabe más de guerra que los legionarios extranjeros de la Legión extranjera, y a través de, bueno, estos son llevados a los Alpes para aprender a esquiar y a sobrevivir en el medio alpino, con vistas a ir a Finlandia algún día.
y desde ahí se escapa a través de media Europa, embarca en un puerto holandés y llega a un puerto de Finlandia, donde se presenta voluntario, ¿no? Para entonces es un consumado, la novela aporta mucho dato de información de cómo funcionaban pues, los artilugios militares, sean tanques o sean pistolas o sean cócteles Molotov. ¿Te has documentado bien? Bueno, eso es una vieja pasión, no me ha hecho mucha falta, ¿no? Pero bueno, sí, eso y las biografías de Stalin, pues todos tenemos algún problema en la vida y el mío ha sido leérmelas todas, ¿no? Entonces eso no me cuesta. De hecho, la novela es un pretexto para que los jóvenes en España, la España de hoy, no digan alegremente que son marxistas-leninistas o estalinistas o trotskistas, sin conocer, hay poco aporte bibliográfico de lo que supuso esa ideología o esas ideologías a aquellos que las tuvieron que sufrir. Por ejemplo, Trotsky tiene muy buena prensa, con eso de que lo descerrajaron con el Piolet, Ramón Mercader, toda esta historia, ¿no? Está muy bien, pero las purgas las inventa él en el Ejército Rojo. ¿Son cosas de Trotsky? Claro. El Ejército Rojo fracasa en Finlandia porque no tiene sargentos, ni tenientes, ni capitanes, ni coroneles, ni casi generales. ¿Por qué? Porque han sido objeto de una purga terrible que organiza el que monta el Ejército Rojo, que es Trotsky. Luego eso se ha borrado un poco y tal, se ha difuminado. Los primeros Gulag, a mí me fastidia mucho, miren, que en Alemania, por ejemplo, así que salió el archipiélago Gulag, el famoso libro de Alexander Solzhenitsyn, que aquí tuvo un gran impacto, pero no hizo que la gente hizo caer el velo de la gente. Tuviera prevención a la hoz y el martillo sobre fondo rojo, que hoy sigue saliendo, sin más, el 1 de mayo en España. Cada vez van menos, pero las banderas siguen siendo las mismas. En otros países de Europa, en Alemania, en Suecia, en Noruega, esto no sucede, porque el libro de Solzhenitsyn les abrió los ojos, de par en par, a la crueldad brutal, sistemática, terrible, inhumana del régimen de Stalin para con los rusos y todos los que eran invadidos por el yugo ruso, sean los países del este, o hubiera sido Finlandia, o hubiera sido España. Las checas que llegan aquí en nuestra guerra civil son un invento no de Stalin, no, de Lenin. Lo siento, pero la historia es como es. Los reductos llamados Gulag, donde llegaron a encerrar millones de personas por las cosas más variopintas, por ser poeta, por ser homosexual, por ser disidente, por no serlo, por pasar por la calle sin documentación, el sistema del terror hacía que los policías tuvieran que tener cuotas de detenciones y cuotas de deportación a Siberia o un campo de Gulag. Había por toda Rusia, no solo en Siberia. Aquí lo famoso es, si te mandan a Siberia, no, te podían mandar al Mar Blanco o te podían mandar a muchos sitios, todos igual de malos, y todos terribles. Y el libro sirve para contar pues, qué comían, qué les obligaban a hacer. Por ejemplo, la política del terror. La política del terror, Stalin desde luego fue un tipo terrible, un titán de la crueldad, pero antes estuvo Lenin, y Stalin demuestra su crueldad para con la mujer. Su crueldad y su desprecio por el hombre, por el ser humano, por lo más elemental. Derriba iglesias porque la religión no puede ser más alta que los edificios de la seguridad del Estado. Derriba a la jerarquía militar porque ni la camaradería ni los militares son fiables. Por eso introduce la figura del comisario político en todos los ejércitos. Mandan más que los propios oficiales, ¿no? Ellos deciden quién sí y quién no va a ser purgado y por lo tanto tienen el poder del terror, el poder de la delación como sistema de control de una sociedad, porque, por ejemplo, a alguien se le antojaba que un judío, los judíos, Stalin mató más judíos que Hitler y la gente no lo sabe. A alguien se le antojaba, fulanito debe tener pasado judío, ya está, suficiente. A fusilarlo, hubo años con 4 millones de fusilados en Rusia, en la Unión Soviética, o al Gulag. Bien, y tiene 3 hijos, porque a su mujer le pasaba lo mismo, y tiene 3 hijos, los hijos al colegio de huérfanos de enemigos de la patria, marcados de por vida. El propio Stalin, que tuvo conocidas 6 mujeres y muchas otras que no llegaron a la condición, que fue más un escarceo amoroso que otra cosa. Por cierto que Stalin se reunía con su amante y ama de llaves en la dacha y en las sentencias de muerte hacía notas personales que han quedado manuscritas, ¿no? Menuda puta,
que Qué se monstruo. joda, ¿no? Cosas así, ¿eh? Qué Escribía monstruosidad. a puño y letra, ¿eh? Stalin demostró su crueldad porque a sus 3 primeras mujeres las exterminó. Murieron de cosas muy raras, que no se sabe si fueron ayudadas a suicidarse o muertas de otro modo. Pero lo que sí se sabe es que Stalin ordenó exterminar a sus hermanas, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a sus padres, a sus madres, para que no quedara nadie vivo, testigo de la relación con las mujeres que le dieron hijos, que fueron 2, y varias de las otras, ¿no? Ya, esto era el terror instituido. Por eso a mí me sabe muy mal que algunos muy alegremente, sin tener conocimiento de lo que conllevaba esa sociedad, y sin hablar pues con húngaros, con polacos, con checos, con rumanos, con búlgaros, hoy es fácil, viven aquí con nosotros. Pregúntenle a propósito de cómo era la vida en el tiempo de sus padres en su país, ¿no? Y se quedarán absolutamente alucinados como para no decir nunca gratuitamente soy marxista, soy trotskista o soy marxista-leninista, que en fin, es una cosa... A usted le llama la atención, como a mí, seguro, Xavier, que pueda uno en España muy alegremente y sin que ocurra nada lucir una bandera roja con una hoz y un martillo y no pase nada, y sin embargo una esvástica, que no es peor, sea absolutamente y con toda la razón. Bueno, pero esto no ocurre igual en todos los sitios. Esto es en España. Esto es en España, que somos así. En España, algo en Francia, en Italia mucho menos, pero bueno, en el sur de Europa se aplaudía a Stalin. En Valencia, la cabalgata de los Reyes Magos del año 37 sustituyeron a los Reyes Magos, los quitaron y pusieron un busto enorme de Stalin. Niños, aplaudir al gran padre de los trabajadores. Y aquí en la Puerta de Alcalá, usted se acuerda que durante la Guerra Civil había una cara de Stalin, luego estaba Marx. En Cataluña, en Barcelona. Ah, bueno, y en la Plaza de Cataluña. Pero nos hemos quedado, es que nos queda muy poco, Xavier. Nos hemos quedado que nuestro héroe estaba yendo a Finlandia a combatir. Llega a Finlandia con la intuición española de que si era un veterano el que le hizo eso tan grave, Stalin sin duda había enviado veteranos al frente finlandés y efectivamente allí lo encuentra y allí culmina su venganza. Pero, amigo, las venganzas no conducen la vida de las personas. Producida, consumada la venganza, se da cuenta que está absolutamente vacío. ¿No le satisface, después de tanto perseguirla, no? Es decir, que hay una lectura moral en todo esto, sí, una lectura moral. Sí. Nos queda muy poco tiempo y quiero que recordemos la presentación de este libro. Sí, en el Club de Amigos de Intereconomía. Saben ustedes que el próximo martes, día 19, a las 7 de la tarde, podrán ustedes conocer... Ahí os espero, amigos, porque vas a tener una charla, voy a contar de qué va el libro, un poco más a fondo, y algunas cosas que me parece interesante reflexionar al hilo de las ideologías y del daño que pueden hacer a las buenas gentes. Ahí lo tienen ustedes, presentación del libro de Xavier Cajo, el español. El teléfono tenemos que dar, me han dicho en el Club de Amigos. Tenemos que dar el teléfono del Club de Amigos, para que llamen a reservar para reservar plaza. Yo me lo sabía de memoria, pero ya no me lo sé de memoria. Club de Amigos de Intereconomía. No quiero darles mal el teléfono porque hay que llamar para reservar sitio y esto es muy importante. Chicos, a ver si me decís el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía. A ver si alguien nos lo pasa. Sí, lo tenemos aquí. Venga. Para que llamen ustedes a reservar. Ya saben que es el próximo martes a las 7 de la tarde. 91 616-2464. Eso es. Para que vayan ustedes. En lo que nos ha hecho aquí Xavier, aquí lo estamos viendo además. Y además 91 616-2464. club@intereconomia.eu. Hemos estado 20 minutos con Xavier, solo ha podido hacer un trazo de qué consiste la historia y sobre todo cuál es la historia ideológica que se desprende de esto. Yo creo que allí usted tendrá bastante más tiempo para abundar mucho más en esto. Muchísimas gracias. Xavier Cajo, un placer. Un placer. Que vaya muy bien. Yo ya sé que en la última feria del libro este libro se agotó varias veces, de manera que le deseo mucha suerte y que siga yendo tan bien. Y a ustedes, ya saben ustedes, llamen por teléfono porque el próximo martes, día 19 a las 7, tendrán una cita con Xavier Cajo. Les dejo porque nos vamos al informativo de Intereconomía. Buenas tardes.